Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Nacional, aquí en Canal 3 de San Martín, en la señal 40 de la televisión digital abierta. Lo hacemos todos los jueves a partir de las 21, este programa de periodismo y opinión que tiene voz propia y que por sobre todas las cosas intenta respetar al televidente. Agradecemos, como siempre lo hacemos, al personal periodístico, técnico y a las autoridades de Canal 3 por permitirnos hacer este proyecto nacional aquí en el este mendocino. Hoy tenemos un programa en el cual nos hemos debatido para pensar la matriz productiva de la provincia de Mendoza. Y para ello hemos convocado al licenciado Javier Elizondo, ¿sí?, que es un especialista en estos temas, para que nos dé su punto de vista acerca del desarrollo provincial en el marco, por supuesto, de un proyecto nacional. ¿Sí? Y también tendremos, ustedes saben que hay un par de cronistas de Canal 3, de Proyecto Nacional, que están en Reino Unido. ¿Sí? Bueno, vamos a tener un informe al respecto. ¿Sí? Usted dice Reino Unido, ¿seguirá siendo unido? Bueno, parece que los escoceses se quieren separar, ¿sí? Y vamos a ver un informe al respecto de nuestros compañeros que están allí en Reino Unido en estos momentos. Ahora sí, paso a presentar al licenciado Javier Elizondo, quien es un especialista en planificación estratégica y además asesor del diputado nacional por la provincia de Mendoza, en el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona. Muy buenas noches, Javier, un gustazo que estés aquí con nosotros. Muy buenas noches, Matías, buenas noches a toda la audiencia y bueno, a los presentes en la mesa. Los presentes en la mesa, ustedes ya lo conocen. El periodista Sergio Peralta, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y el profesor Gustavo Bacín. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, buenas noches. Hace muy poquito también charlamos algunos temas que tienen que ver con la economía de Mendoza y les mostrábamos algunos gráficos que tienen que ver con la composición del Producto Bruto Geográfico. Lo vamos a recordar a través de este informe y después discutimos ya acá con la mesa conformada. Bien, vemos ahí una primera placa con el mapa económico de la provincia de Mendoza. Usted lo conoce, ¿sí? Ahí se ven reflejadas las distintas actividades: ganado bovino, caprino, olivo, vid, frutas, hortalizas, centrales energéticas, industria, minería, petróleo y gas, turismo, etcétera. Una segunda placa nos muestra el Producto Bruto por sector productivo. Vemos que el sector agropecuario agrupa solamente el 7%, el sector de explotación de minas y canteras el 12%, 14% para el sector de industrias manufactureras, el 2% para electricidad, gas y agua, el 1% para el sector de las construcciones, un 28%, la porción más grande de la torta, en el sector comercio, restaurantes y hoteles, 6% para transporte y comunicaciones, 11% para establecimientos financieros y finalmente 18% dentro del Producto Bruto por sector productivo para el sector de servicios comunales, sociales y personales. En la próxima placa vemos los ingresos del sector agrario, ¿sí? Ahí tenemos la participación porcentual por sector. Vemos una gran parte que está destinada a la vitícola, el 65,8%, para la hortícola el 15,7% y el sector olivícola ocupa el 2,8% del sector agrario. Y por último vemos un índice de producción industrial en un rango de tiempo que tiene que ver con el tercer trimestre del 2011 al cuarto trimestre del año pasado, del 2013. Vemos ahí algunas curvas que tienen que ver con la variación porcentual entre los distintos años y en relación a los distintos trimestres. Bien, ahí veíamos entonces un informe preliminar con algunos datos. Javier, ¿qué más nos podés decir
de la matriz productiva de nuestra provincia, cómo está conformada. Sí, básicamente lo que se puede ver en los gráficos es una conformación que se viene haciendo desde hace muchos años a través de la Dirección de Estadística de la provincia. Tiene algunas particularidades que habíamos estado charlando unos minutos antes respecto a la decisión metodológica, por decirlo de alguna manera, por lo cual se va formando esa torta que vieron los televidentes. Es muy interesante que la primera parte, el 28%, que es el comercio, turismo y ese tipo de actividades, pero si nosotros separáramos parte de lo que es minas y canteras y separáramos parte de lo que es producción industrial, esto sería la producción de petróleo y gas en la provincia de Mendoza, más lo que significa la destilería en la provincia, pasaría a formar parte de este subgrupo del 21% del producto geográfico. En realidad, la segunda actividad económica de la provincia es el petróleo. Es el petróleo junto con el gas. Por eso es muy importante también ver cómo se componen estos números para poder hacer un estudio y definitivamente poder despejar. Otro dato importante es que si nosotros despejáramos de la parte industrial lo que es la producción vitivinícola de bodega y sumáramos de la parte del campo, la agroindustria, todo lo que es la producción de vid, podríamos formar otro subconjunto que es la vitivinicultura en genérico, que es el 8% del Producto Bruto Geográfico, por lo cual sería la quinta, sexta actividad económica de la provincia. Por lo tanto, si uno va agrupando en función de la particularidad de cada uno de los sectores, el cuadro queda formado de una manera diferente. Primero comercio, segundo petróleo, después continuarían las actividades que tienen que ver con lo financiero, los bancos, las agencias de seguro, después el Estado, que es mayoritariamente ese 14% de actividades civiles o extras. Después tenés otras actividades donde lo realmente industrial, que vendría siendo la producción de valor agregado, es el 4% del Producto Bruto Geográfico. Por lo cual, los números que ahí vemos, que están bien elaborados, porque se viene haciendo durante mucho tiempo a través de la Dirección de Estadística, si uno los agrupara de manera diferente, el mapa cambia. Y la visión que tiene hoy, o que tenemos hoy de Mendoza, también cambia porque una actividad tan fundamental, sobre todo lo que es exportaciones como la vitivinicultura, no es tan importante en función del resto de las actividades que sí tienen un impacto mayor en cuanto a empleo, por un lado, y en cuanto a la generación de valor. Esto significa a la generación de dinero que se vuelca en la provincia. Y bueno, eso también te permite ir a diferentes lugares para tener otras visiones. O sea que tiene una incidencia también el nombrar las cosas, el lenguaje, algo que venimos hablando aquí en Proyecto Nacional, ¿sí? Acerca de mantener un relato acerca de la economía de nuestra provincia. Hay un sentido común que es histórico, con el cual la provincia de Mendoza se conformó de alguna manera en términos modernos, ¿no? Después de la independencia, después de nuestras actividades, hasta la llegada del ferrocarril, en el cual San Martín y Palmira han sido actores principales, la zona este. Nuestra vinculación principal fue Chile. Con el ferrocarril lo que se modifica es hacia dónde iba nuestro producto, que evidentemente mejora el traslado, mejora la llegada del producto a Buenos Aires y por lo tanto nuestro principal mercado pasa a ser Buenos Aires. Pero eso no significa que otras actividades, como el comercio, digamos que sigue siendo preponderante, haya perdido esa centralidad en la economía local. Muy por el contrario, sigue teniendo Mendoza ese lugar logístico, estratégico, de ubicación, que permite que esa actividad todavía siga siendo muy importante. A pesar de que muchas veces queda ensombrecida por la vitivinicultura, por el glamour, por la historia, por un sentido común que se ha ido formulando, que hasta tiene influencia en estadísticas provinciales, ¿no? Oficiales, además. Oficiales, exactamente, digamos, no son impactos menores o solamente en términos de cultura o de lenguaje o de discurso, van mucho más allá. Llevan a que el funcionario público muchas veces interprete una actividad primaria, como puede llegar a ser la vitivinicultura, como industrial, cuando en realidad no lo es. Industrial es cuando vos, no sé, lo que dice lo mismo industrial, los fierros, digamos, poder, lo que en Palmira se hizo con mucho orgullo y tuvo una actividad muy importante que fue la construcción de vagones, eso es una actividad industrial, ¿sí?
Y además también con una cuestión que también hablamos antes de comenzar el programa, que tiene que ver con la conformación o la legitimidad de los precios. Porque hoy tenemos una crisis importante en el sector vitivinícola, donde productores del este han tenido un protagonismo muy interesante en cuanto a su organización y a esta modificación del lenguaje y el discurso, que están peleando por un precio mínimo. Los vinos en los supermercados han venido aumentando su precio en los últimos 4 o 5 años, y el precio del vino por el cual las grandes bodegas o las grandes concentradoras o las grandes mosteras, digamos, le compran al productor, no solamente que se lo compran financiado a 6, 12 meses o muchos meses más, sino que además mantienen el mismo precio hace 4 años. Entonces, esta protección industrial en realidad, en algún sentido, ha favorecido la concentración del mercado en perjuicio del productor. Sí. Uno de los humildes objetivos de este programa es justamente romper a veces con el sentido común. Y aprovechando la presencia de Sergio y Gustavo, podríamos preguntar, porque ¿quién lo pone el sentido común? ¿A quién favorece? Sí, yo... Y en todo caso, si le sorprendió también este comienzo de programa. Recién le decía a Javier que a mí me había sorprendido ver este desglose del mapa, porque, a ver, yo digo, nosotros hablamos de cómo se construye el relato, y estando dentro del relato, uno se comió el relato, o se comió el amague, digamos. Y recién le preguntaba cómo sería esto frente a la situación particular que se ha dado en Rusia, yo supongo que los oyentes deben saber estas sanciones que se le está aplicando a Rusia por su participación o no en el conflicto en Ucrania, y bueno, la Unión Europea y Estados Unidos han decidido aplicar una serie de sanciones económicas que representan unos cuantos miles de millones de euros de comercio que Rusia deja de comprar al mercado común europeo. Y estratégicamente Rusia ha abierto sus puertas hacia América Latina, y bueno, la pregunta fue cómo podemos participar, entre comillas, como mendocinos, de este mercado, y resulta ser que parece que no estamos en condiciones de participar, o sea, porque no tenemos volumen, y uno habitualmente, aparte, digo, el sentido común, el común de la gente que dice, ¿vos dónde venís? De Mendoza. Ajá, pero tienen vino, la gente a veces en Mar del Plata, en Buenos Aires, en La Pampa, piensan que las acequias de Mendoza fueron diseñadas para transportar vino, ¿viste? Y ahora uno viene y se entera de que está en el modesto, digamos. De todas formas sabemos que Mendoza es la productora más importante de América Latina, por cantidad y San Martín es la superficie cultivada mayor de América Latina porque la mayor de Mendoza, o sea, como una escala. Pero así todo, bueno, la pregunta es, o a mí me queda flotando, ¿cómo planificar esto? Porque de repente uno, es verdad, a mí me quedaba haciendo un run esto que decía acá Javier, del glamour de la cuestión del vino, y uno se imagina esas fiestas con los sombreros tejidos y las chicas lindas y las cetros vendimiales, ¿no? Bueno, pero y a la hora de los bifes, digamos, la producción económica, ¿qué pasa, no? Esto a mí me ha quedado haciendo ese ruidito. Ya lo vamos a hablar con Javier. Gustavo. Sí, un poco en esa línea, siguiendo también lo que dice Javier, a mí lo que me resulta paradojal es cómo cuando uno observa gráficos, cuando viene alguien, un entendido en la materia, que desentraña, que analiza, que desenmascara, resulta que el sentido común construido se cae y resulta que a ese desenmascarar, ese desentrañar, algunos le llaman relato. En realidad, tenemos claro quienes conocemos un poco de historia argentina que si hay un relato instalado en la Argentina fue que el modelo agroexportador era la panacea para todos aquellos que vinieran a habitar el suelo argentino, tal cual dice el preámbulo de la Constitución. Y la realidad es que esta torta que mostramos aquí y los conceptos que vierte Javier, claramente, una vez más, desenmascaran ese relato tradicional que, oh paradoja, resulta que para los grandes medios y las corporaciones
es un relato. Parece que el relato es lo que nosotros estamos tratando de desentrañar a partir de estos estadísticas y de estos datos que trae Javier. Javier, bueno, no se trata tampoco de ir en contra del vino ni nada, ¿no? No, es una no. industria, o en todo caso una materia prima fundamental para Mendoza, pero evidentemente también hacen falta muchas más cosas. ¿Cuáles son las potencialidades de nuestra provincia en términos económicos? Mirá, tiene un atributo muy importante el vino, es que nos hace participar, nos hace conocido en más de 130 países. O sea, hay un producto mendocino en más de 130 lugares del mundo. Eso ya es destacable, es muy bueno. Ahora, no debieran conocernos solamente por el vino y debieran conocer otro tipo de industria que tiene Mendoza y capacidades. Tazzaroli en San Rafael es una empresa que está vinculada con proyectos industriales en Estados Unidos en términos de tecnología espacial. Tenemos IMSA en Mendoza que hace equipos eólicos, equipos hidroenergéticos sumamente eficientes, con eficiencias medidas en el resto del mundo, con estándares muy altos. Tenemos empresarios muy jóvenes trabajando calefones solares, los cuales nos permitirían en un montón de lugares de la provincia, en un lugar donde tenemos mucho sol, poder llevar a los barrios que recién se inauguran una solución en cuanto a una necesidad básica humana de poder bañarse con agua caliente, tener esa disponibilidad. Es una provincia que tiene las tres matrices, solar, eólica e hidráulica, industrializadas. Digamos, si ustedes se ponen a pensar en términos de qué otra provincia en el país tiene esas tres matrices ya desarrolladas tecnológicamente, no existen. Y la paradoja viene en cuanto a muchas veces al falso dilema o la falsa discusión de la explotación de los recursos renovables o no renovables, cuando en realidad nosotros podríamos estar pensando en minería, pero simultáneamente podríamos estar pensando en la utilización de todos los recursos renovables que tiene la provincia, como es el agua. Tenemos más de 2.000 kilómetros de canales impermeabilizados donde podemos poner microturbinas. Acá en el municipio de San Martín, en una experiencia que se hizo con una persona local, se pusieron microturbinas en la costanera, que cuando corre agua ilumina la costanera con un diseño local. Podemos tener, como ya mencioné, el tema de una matriz solar. Por Mendoza pasan 2 líneas de alta tensión, primero como Huecuyo, además de la que viene del Niwil. También tenemos el gasoducto Bailey La Dormida. Estoy mencionando 2 elementos que para la zona este son muy importantes. Es estar en un vector donde vos tenés energía eléctrica, donde vos tenés gas y donde tenés la posibilidad de subir energía eléctrica con paneles solares, con equipos eólicos en distintos lugares de la provincia, alrededor o a lo largo de la línea de alta tensión, más poder seguir utilizando los recursos hídricos. Todavía no hemos construido Portezuelo del Viento, todavía no hemos construido Los Blancos, todavía no hemos construido el proyecto de El Plata, cuando en realidad la provincia de San Juan ya lleva en los últimos 8 años 3 centrales hidroeléctricas. Nosotros del 99, que fue Potrerillos, la última, no hemos construido ninguna otra más. Y tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque una vez que vos tenés energía, y en la medida que tengas más energía podés venderla más barata, pueden haber más empresas que se instalen en la provincia, agregándole valor a la producción de La Pampa, a la producción de la Mesopotamia, a la producción del sur de Brasil, a la producción de otros lugares del continente que no tienen esa capacidad de poder generar energía en distintas matrices. ¿Y por qué distintas matrices? Porque si un día no corre viento, tenés sol. Si un día está nublado, tenés la energía hidroeléctrica. O sea, va sumando electricidad a un país que hoy está importando mucha energía. Entonces, con esto quería establecer la falsedad de decir minería sí, minería no. No tiene por qué ser esa opción. Ni sí ni no. Ni sí ni no. Y además no tiene por qué ser recursos renovables o no renovables. Hagamos los dos, pero hagámoslo con una planificación correcta, utilizando la infraestructura que nosotros tenemos. Nadie gana una elección con una obra de línea de alta tensión, que cuesta más de 3.500 millones de dólares. Sin embargo, te permite poder establecer mayor comodidad a la población en cuanto al suministro de energía, mayor comodidad para las empresas
que tengan como matriz de insumo la energía eléctrica. El caso de San Martín debería ser protagonista de esta matriz, porque tiene la doble vía, tiene 2 líneas de alta tensión, tiene un gasoducto muy importante cerca, tiene todas las capacidades y tiene todas las potencialidades. Bueno, eso hay que planificarlo, hay que armarlo. Tiene un músculo histórico muy importante que es Palmira. Con el PASIP tenés una posibilidad, un punto de apoyo extremadamente importante. Hace 2 semanas realizamos un encuentro nacional de desarrollo de proveedores ferroviarios. En los 90 se destruyó prácticamente toda la industria. Bueno, lo que estamos buscando es que haya más proveedores de los nuevos ferrocarriles. Se compraban los chinos. Bueno, ¿cómo se hacen los próximos vagones? ¿Cómo se hacen las próximas locomotoras? ¿Cómo se trabaja con YPF en Vaca Muerta? ¿Sí? ¿Cuántas empresas pueden trabajar en esa matriz? Tenemos la experiencia, tenemos los ingenieros, tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura. Hay que armarlo. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas, ¿sí? Muy interesantes. Por cierto, no se habla habitualmente de esto en los medios de comunicación. No se piensa Mendoza en clave de futuro. Y bueno, las dificultades y las potencialidades económicas de nuestra provincia es el tema de hoy, que seguiremos en el próximo bloque. Ya volvemos. Bien, continuamos esta conversación sobre la matriz productiva de Mendoza, sobre la economía de Mendoza. Está con nosotros el licenciado Javier Elizondo, pero del anterior bloque a Sergio Peralta le quedó picando una pregunta. Yo me quedé pensando en esto de la injerencia o del peso económico que tiene la actividad vitivinícola en la provincia, digamos, lo que nos deja. También pensaba en la crítica que se hace desde la oposición y de los medios dominantes con respecto al Estado provincial, de que es un Estado como un elefante, y resulta que genera el 14% de la economía provincial. ¿Y cómo la genera? Y bueno, con los empleados que cobran y en algún lado la tienen que gastar, salvo que quieran ir a otro país, a San Luis, a comprar cosas de aquel lado, ¿cierto? Pero más caras. Más casas allá. Pero la pregunta es, digamos, la parte del apoyo provincial hacia la industria. Ahora, los dineros estos, ¿cómo están repartidos? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? O sea, los subsidios, la plata que pone el Estado, ¿está relacionado con ese porcentaje que deja el dinero de la uva? ¿O este sector se lleva gran parte de la plata y lo que tendríamos que apoyar? Esa pregunta. Con esa interpretación de la torta, ¿no? Que claro, también tiene su lectura, su doble lectura. Hay varias distorsiones, digamos, no es tan no es lineal. No es lineal. ¿Por qué? Porque hay grandes extensiones que tienen subsidio en la energía, por ejemplo. Hay cuestiones como el champán, que tiene un gravamen del 10,5%, cuando en realidad, no sé, el pan, la harina, la leche paga el 21% de IVA, por ejemplo. Tenés esta ventaja que tiene el champán, que no es necesariamente mala, tiene alguna particularidad de que el dinero restante, el 10,5% restante, se tiene que invertir, o se puede invertir, en publicidad, en viajes, en maquinaria, pero en ningún lugar del decreto dice que debe ser con maquinaria local. O sea, yo soy una empresa francesa que produzco champán y justifico que he utilizado ese 10,5% trayendo maquinaria de afuera, está bien. No pasa nada. Digamos, el criterio debería ser que ese valor o ese dinero se regenere dentro de la economía.
Después tenés otras cuestiones que van con algunas políticas particulares, no solamente la vitivinicultura, sino la fruta de carozo, a otras actividades primarias que muchas veces, no siempre, pero muchas veces terminan más en quien acopia que en quien produce. Por ejemplo, si el durazno, que el año pasado o este año hubo poca producción por la floración temprana, las heladas y ese tipo de cosas, pero normalmente en enero, febrero, cuando viene la cosecha, se le da un precio, se le da un subsidio sobre el kilo de durazno al productor que termina beneficiando a quien enlata. ¿Sí? Porque quien debe haber, no sé, 6, 7, menos de 10 enlatadoras de durazno en la provincia. Seguramente. De fruta de carozo. Cuando enlata, digamos, si yo apoyo a un productor con dinero para que ese productor gane un poco más, en realidad lo que estoy ayudando es que quien enlata gane más también, digamos, en vez de distribuir mejor. O, digamos, ir buscando paulatinamente nuevos usos de esa fruta, ¿sí? Porque también es un patrimonio cultural tener árboles de 40, 50, 60 años produciendo, no es que vos podés arrasar Sí, claro. y dejar sin alguna actividad. Y también tratar de hacer el esfuerzo de ir generando nuevos cultivos más por temporalidades, no necesariamente una cosecha donde todo depende de una cuestión particular. Para redondear, digamos, no es directamente proporcional lo producido a lo que reciben. Muchas veces hay algunos sectores, sobre todo los más concentrados, que reciben más de lo que producen o de lo que generan. Claro. Esto era quería cerrar esto únicamente, discúlpame Gustavo, con una parábola con respecto a veces escuchar, no al productor, al pequeño productor, sino digamos a los que reciben la gran plata en el tema del vino. Dice que había un señor muy rico que fue a hablar con un rabino judío a pedirle un consejo. Y el rabino judío lo tomó a este empresario rico y lo llevó hasta una ventana y le dijo, ¿qué ves por esta ventana? Y veo gente caminando. Después agarró al mismo empresario rico, lo puso frente a un espejo y dijo, ¿y ahora qué ves? Me veo a mí mismo. Entonces el rabino le dijo, bueno, esa es la diferencia. Los dos son vidrios, pero cuando atrás del vidrio aparece la plata, uno deja de ver a la gente y empieza a verse a uno mismo. Yo creo que a veces eso le pasa a los productores. Gustavo. Bueno, yo pensaba cuando Javier hablaba de las enlatadoras, si hay algo que desapareció del paisaje del este, fueron dos gigantescas enlatadoras, que era la fábrica Noel en el carril Chimbas, digamos en el límite entre Palmira y San Martín, y la Campañola, que funcionaba acá en el centro, a pocas cuadras, que eran fuentes de trabajo realmente impresionantes porque se enlataba en temporada 24 horas al día en 3 turnos de 8 horas. Bueno, eso es parte del paisaje que los 90 hicieron desaparecer. Pero en realidad quería hacerle a Javier, si me permite la mesa, una pregunta que tiene que ver con que si en esto de las matrices productivas y la energía y los recursos se ha pensado en el agua, porque tengo entendido que las empresas que envasan agua tienen más personal de seguridad custodiando el circuito que gente trabajando dentro de lo que sería el proceso de extracción y envasado. Sí, es así, pues están muy automatizadas. Igual eso no es lo peor. Lo peor es que cualquier persona que tenga un kiosco, una despensa, un drugstore, en San Martín, en Palmira, en Rivadavia, en Junín, cuando recibe la factura, ¿sí?, de cualquiera de las aguas envasadas, con sabor o sin sabor, con gas, sin gas, el domicilio de la factura es la provincia o la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Que tributan en Buenos Aires. La producción del agua es mendocina, la producción digamos, el recurso que no es renovable, porque son aguas subterráneas, no renovable, digamos, en el corto plazo, pero es mendocino, pero tributan en Buenos Aires, porque las oficinas o las casas centrales están en Buenos Aires. Es decir, el producido, y en esto hay otra contradicción muy importante, cuando hablan del agua o el agua como la pureza en sí. Hace muy poquito una inspección de irrigación, el 70% de las empresas inspeccionadas contaminaban, y de esas más de la mitad eran bodegas.
Entonces, no es solamente que alguna actividad productiva, cual fuere, contamine, sino que tampoco veamos las que hoy contaminan. Está perfecto y es absolutamente entendible, incluso para nuestra salud, estar precavidos o prevenidos de lo que puede pasar en el futuro. Pero también tenemos que ver quiénes son los que están contaminando ahora y que contaminan nuestra agua, y el agua de los productores, el agua que llega a otros lugares de la provincia. Lo que vos decís es absolutamente verdad, pero además, digamos, encima de todo eso, tributan en Buenos Aires. O sea, acá no dejan, o dejan la menor cantidad de dinero posible. Javier, ya que estamos con el tema de la relación de la provincia con nuestro país, ¿sí? Y ya que empezamos también a romper el sentido común, hay un mendocinismo muy demandante siempre acerca del cuidado de los intereses de Mendoza, una demanda que en general viene de una tradición hasta un poco gansa, ¿sí? Un discurso un tanto muy mendocino, que se materializa, ¿sí? Más allá de los colores políticos que representen a los gobiernos de Mendoza. ¿Cómo es esa relación y cómo debería ser un proyecto de Mendoza en el marco de un proyecto nacional? Yo creo que básicamente, y esto es una opinión particular, digamos, por lo que vos me estabas preguntando, la institucionalidad tan vendida de Mendoza tiene hasta cierto sentido un grado de positivo, excepto cuando defiende el status quo. Si esa institucionalidad sirve pura y exclusivamente para defender el status quo, es decir, para defender las relaciones económicas tal cual están hoy, bueno, sabemos que tal cual están hoy no funcionan o no logran sostener a toda la sociedad en su conjunto, no logran satisfacer las necesidades no de un grupo pequeño de personas, sino del resto y de todos por igual. En ese sentido ya la institucionalidad, esto que vos decís, de sentido común, ya empieza a ser un conflicto, ya empieza a ser un problema. Que no podamos modificar la ley de aguas en una situación más de visión más moderna, la inicial, la de final. ¿Cuándo es la ley de aguas? De 1800, parece un programa de historia, 1886 creo que es. Por ahí, finales del siglo XIX, es la ley vigente más antigua de la Argentina, que en términos, digamos, históricos puede llegar a ser algo muy bueno, pero en la medida que permita cambios, en la medida que se actualice. No son lo mismo las tecnologías, no son lo mismo los recursos disponibles, no son lo mismo las personas, la cantidad de habitantes que tiene la provincia. Inicialmente el agua es inherente a la tierra, es decir, tiene prioridad sobre el riego sobre el consumo humano. Entonces, cuando defendemos el agua, también tenemos que estar pensando en cómo tener mayor riego con tecnología, o sea, derrochar cada vez menos, porque el riego a manto es una de las formas más eficaces de derrochar agua. Claro. Ni de regar, ni de cuidar al plantío, ni de cuidar al campo, sino es una forma más eficiente de derrochar agua porque se puede perder hasta el 80% del recurso hídrico. Entonces, bueno, tenemos que ver también y ayudar a que el campo mendocino se tecnifique, y el poco recurso que cada vez vamos teniendo por la mayor demanda de la población más la demanda agrícola tiene que ir siendo cada vez mejor, y aquellos que derrochen agua tienen que pagarlo. Digamos, ese sentido común todavía no se ha establecido y como te digo, ha tenido el efecto contrario, ¿no? Mantener una institucionalidad que hoy no nos está beneficiando. Y en relación con la pampa húmeda, ¿qué puede aportar Mendoza o qué provecho puede sacar también en el intercambio entre economías regionales? Si nosotros vinculamos los buenos accesos que tenemos, o sea, las inversiones públicas que ha habido en los caminos, si nosotros vinculamos esta inversión, que la gente de Palmira, del carril Chimbas hacia el este y hacia el oeste va viendo todos los días de gente trabajando en la modificación de las vías y de la distinta infraestructura que tiene el sistema de ferrocarriles, sobre todo el ferrocarril de cargas. Si nosotros pensamos en el proyecto trasandino, si nosotros pensamos en ampliar la producción de energía en sus diferentes variantes de energías alternativas, nosotros podemos ayudar a la pampa húmeda y al sur de Brasil e incluso al Paraguay
en modificar esas materias primas, transformarlas en alimentos y exportarlo al sudeste asiático. Nuestra posición estratégica permite de que en Mendoza se pueda procesar, porque nosotros tenemos viabilidad energética todavía, es decir, no estamos en el máximo potencial, todavía tenemos, como mencionábamos en bloques anteriores, posibilidad de ampliar esa producción de energía. Podemos hacer de que por camión o por tren llegue esas materias primas, como es la empresa que está acá muy cerquita en Palmira, que transforma la materia prima de la pampa húmeda y la lleva a Chile ya procesada. Bueno, podríamos tener cientos de esas fábricas. Si nosotros lo armáramos, lo planificáramos, lo estudiáramos, tenemos todas las posibilidades de poder realizarlo. Es más, debería ser una obligación, porque en la medida que nosotros exportamos materias primas, lo que hacemos es exportar el valor más bajo de un producto. Si nosotros lo transformamos, y para transformarlo no solamente necesitamos energía, necesitamos personal, necesitamos gente, mano de obra, empleos calificados, mayor tecnología, a ver de qué manera esa materia prima, sea la soja, el girasol, el maíz, se puede procesar mejor, en qué otro tipo de alimentos. En ese contexto, y absolutamente integrados con los puertos de Chile, podemos tener un rol fundamental en lo que es la matriz productiva hacia adelante. Bien, nos queda un montón de temas más para charlar, hay que hablar más de industria, si queremos saber más de la industria agroalimentaria en la provincia, por supuesto de la metalmecánica, de la metalúrgica, pero eso lo haremos en el próximo bloque. Ya volvemos. Último tramo de Proyecto Nacional, se lo anticipamos al comienzo del programa. Tenemos enviados especiales ahí en el Reino Unido de Gran Bretaña. Elías Lescano y Gerardo Abdo nos enviaron una muy inquietante entrevista, ¿sí? Ya que hoy se vota en Escocia si siguen perteneciendo al Reino Unido o no. Vemos la entrevista a nuestros compañeros y seguimos hablando de economía acá en la provincia de Mendoza. Bueno, estamos acá con Pablo Ciaria, miembro del Partido Socialista de Escocia. Él nos va a responder algunas preguntas que tenemos respecto al referéndum que se va a votar el día 18. Hello Pablo, how are you? We're very interested about the referendum that's going to be voted in Argentina. We want to make you some questions. We're from Argentina. We are very interested. The first question we want to do is, what means independence for Scotland? Independence for Scotland means that people could have a chance of sort out their own problems in Scotland, so they can decide what to do with jobs, employment, pensions. Proximity is more democratic with independent Scotland than with the government in Westminster. Si Escocia se independiza, va a haber más posibilidades para la gente y va a haber más independencia política respecto a las decisiones que se toman en Inglaterra. So I'm gonna make you another question. Historically, Scottish people have been ignored by UK. Why do you think they are looking for independence right now and not before? Well, that issue I have to relate it with the neoliberal policies that started in the 80s with Margaret Thatcher. That attack
especially the poor regions like Scotland and Wales. So the welfare state started to collapse, and that is for the socialists in Scotland the main reason people here support independence. Anteriormente, en los años 80, con el gobierno de Margaret Thatcher, no tenían las posibilidades de expresarse los partidos socialistas y la opinión pública estaba muy sesgada. Entonces, bueno, lo que está sucediendo en este momento es que hay un cambio de políticas y sí hay más opiniones socialistas y por eso se ha llegado a convocar este referéndum. Pablo, we're going to make a third question. We see on television the last few days that the great media of communications, like BBC and The Sun in England, they say that yes is going to lose. What do you think? What the great media, the British media of communication, they are partial and they benefit the interest of Downing Street? Yeah. BBC and the big media controlled by the capital does really want to change the status quo, because Great Britain is a big market, and even the slightest change, could change their plans, and that's why they silence the yes campaign, or they don't have a neutral opinion. Es que ellos no tienen los grandes medios de comunicación no tienen una opinión neutral y tratan de beneficiar de alguna manera el status quo que está instaurado en Downing Street. Y bueno, básicamente están operando contra la independencia escocesa. Bueno, agradecemos este material que nos envían nuestros compañeros Elías y Gerardo desde Reino Unido, pero nosotros estamos en otro tema, no es que nos queramos separar de nadie, ¿no? No, estamos bien así. Te había quedado una pregunta, Gustavo. Sí, una inquietud más respecto de lo que estamos charlando con vos, Matías, con Sergio, con Javier, y esto es que si el domicilio legal que figura en la factura implica que tribute esa empresa o ese organismo en capital federal. Por ejemplo, las fiestas nocturnas que uno organiza, si sean fiestas familiares, tributan a ADICAPIF. Y nosotros en el salón del camping, del sindicato, habitualmente tenemos que en cada fiesta que hacemos tributarle a ADICAPIF. Y a mí me sorprendió que, si bien tiene una oficina muy chiquita al lado del Citibank, en la calle San Martín de Mendoza, el formulario que llenás y que pagás tiene un domicilio de la Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que a mí me hace preocupar, porque digo, estamos tributándole a Macri en las fiestas familiares que hacemos todos los provincianos. Es así. ¿Vos te imaginás si estás tributándole a una fiesta al alcalde de la Cava y te cae en la fiesta? Qué problema, ¿no? Bueno, Javier, ¿qué más podemos decir de la industria de Mendoza? Nos quedaron varios temas. El tema quizá de qué tiene que hacer la industria de Mendoza en el aspecto agroalimentario, en la metalmecánica, cómo estamos, en la metalúrgica. Mirá, nosotros estamos trabajando en algunas cuestiones bastante puntuales. A principio de año estuvimos en la sede YPF en Buenos Aires. Las empresas que son prestadoras de servicio YPF lo conocen bastante bien. Muchas veces hay cierta tercerización por parte de empresas de Buenos Aires en Mendoza. El trabajo lo contratan con empresas de Buenos Aires y lo terminan haciendo empresas de Mendoza. Estuvimos en el mes de febrero en las oficinas principales de la empresa y a partir de esa iniciativa 2 empresas mendocinas certificaron como proveedoras de YPF. ¿Qué significa? Que ahora van a hacer negocio en forma directa, no solamente con YPF, sino con toda la línea de proveedores de YPF. Es decir, se le amplía el mercado de una manera bastante importante. Otra actividad que hemos estado trabajando con el INTI es la de poder relevar en empresas de Mendoza la posibilidad de ser proveedoras del sistema de ferrocarriles. La segunda gran empresa que está invirtiendo grandes cantidades de dinero en términos de fierros, en términos metalmecánicos, son ferrocarriles, y estuvimos haciendo una recorrida en el mes de mayo donde encontramos que habían 181 productos
y no estoy hablando de solamente repuestos, estoy hablando de repuestos, piezas y autopartes de ferrocarriles que se pueden fabricar en la provincia de Mendoza. 181 en 10. Tenemos más de 600 metalmecánicas en la provincia. Imagínate que si hubiésemos hecho un estudio mayor, el potencial es bastante importante. Fue por eso que también realizamos hace 2 semanas acá en el PASIP, como lugar simbólico, el primer encuentro de desarrollo ferroviario. Además estamos trabajando en una iniciativa muy linda, por adjetivarla de alguna manera, porque en el mes de diciembre estuvimos en Chile. Gran cantidad de los alimentos en Chile, los alimentos frescos, pescado, verduras y frutas se venden en ferias. Hay una asociación de ferias que tiene más de 1000 ferias de norte a sur en Chile, con más de 100 feriantes por feria, o sea, una cantidad, un volumen muy importante de ventas. Y estuvimos viendo el sistema de venta de pescado, con diseño mendocino, con trabajo 100% mendocino y producción local. Diseñamos un carro de venta de pescado que fue donado a un municipio en el área central de Santiago, el municipio de Independencia. Hace muy poquito vinieron a buscarlo desde ahí y tenemos un potencial de 500 carros. Cuando estamos hablando de carros pareciera una cosa no muy sofisticada, pero cada uno vale $25.000. A partir de eso, junto con el INTI también, estamos yendo a la Mesopotamia y para que los pescadores artesanales de la Mesopotamia también tengan un lugar adecuado de venta. Esto es muy importante sobre todo para los vendedores más pequeños, porque normalmente en Chile y incluso en la costa atlántica nuestra, en la medida que va transcurriendo el día y el pescado va perdiendo su frescura, va perdiendo su valor. Y los productores tienen que rematar la mercadería para poder no tener que tirar lo que venden. Con esto, con un equipo tecnológico más avanzado, con capacidad de frío, con capacidad de traslado, pueden perfectamente, como una pescadería de barrio, vender al otro día y mejorar su venta, mejorar sus ingresos, su calidad de vida. Estamos haciendo varios proyectos con la metalmecánica local. Hay una empresa de Palmira que hace muy poquito también, de las que estuvimos en febrero, ya tiene 2 licitaciones ganadas y tiene 5 proyectos más en los cuales está participando, con algo de imaginación, con algo de estudio también, pero sobre todo con esfuerzo, con gestión, con capacidades de unir distintos puntos, se puede lograr generar mayor empleo. Y teniendo en cuenta que un empleo industrial tiene un nivel promedio de sueldo más alto, eso permite también que las familias tengan una vida más digna, más decente, y no depender tanto de la volatilidad de otros mercados. La provincia de Mendoza tiene tantas metalmecánicas como bodegas, y tienen más glamour las bodegas. Vos sabés que a mí me sigo con esto de lo que decía recién Gustavo, ¿no? De lo del relato. Y a mí me sigue haciendo el run run en la calle cuando allá por marzo dicen, es que le llovió a los bodegueros en febrero, cayó una helada y agarró una helada tardía y quemó la yema, así que la economía de Mendoza le va a ir re mal, porque el vino, señora, señor, estamos cumpliendo una función social acá, porque es notable esto. Es notable lo que está comentando Javier, la incidencia no digo que no tenga una incidencia en este tipo de lugares, la economía vitivinícola tiene una incidencia, aunque los cosechadores no son de acá, porque habitualmente son los cosechadores golondrinas y que son los que tienen una gran mano de obra en el proceso de elaboración del vino, porque a partir de ahí los que conocemos una bodega saben que 3, 4 personas llevan adelante una bodega, un buen enólogo y un par de operarios de piletas alcanza para hacer eso. Y sin embargo seguimos con esto del glamour y el relato que a veces los medios se encargan de mantener en torno a una producción que si bien es muy importante y emblemática, como pabellón de la provincia de Mendoza, las banderas a veces no son las que suman la plata, ¿no? Hay que cuidar al productor. Nosotros estamos trabajando en 2 proyectos de ley, uno que también nació acá en el este con productores locales,
buscando fortalecer el precio del vino, tener Claro. un precio mínimo del vino que de alguna manera también permita planificar, de alguna manera permita tener un nivel digno en una provincia donde los últimos 4 años no ha aumentado el valor del precio del vino. También estamos trabajando en el proyecto de ley, digamos, ambos bastante silenciados, ¿no? de mosto, para que las bebidas edulcoradas en la Argentina, es decir, con agregado de azúcar, no sea solamente la glucosa que proviene de la caña de azúcar, sino también se puede usar los jugos naturales de la Mesopotamia y las regiones vitivinícolas. Y como digo, cuando vos vas tocando intereses bastante importantes, es inversamente proporcional la cantidad de atención que vos recibís. Y en este sentido, insisto, al que hay que cuidar es al productor, al que se levanta todos los días, tiene que cuidar la viña, tiene que hacer todos los deberes en términos de sanidad, de cuidar todo el proceso, el que realmente en términos culturales se ocupa, y no aquel que de alguna manera lo único que hace es tener una capacidad financiera amplia como para incluso financiarse a través de los productores, porque le pagan 6 meses, en 12 meses. Totalmente. Y termina perjudicando al más chico, siempre el más chico. Sabemos que los intereses a veces son los que arman las campañas, si no, para hacerla cortita, fíjense lo que ha pasado con Vudú. O sea, creo que es culpable de la caída del muro de Berlín, de la peronóspera en Mendoza, y lo que hizo este hombre fue nada más ni nada menos que meterse con las FJP. Bueno, ahora le están pasando la factura. En el caso de cuando uno habla de subirle el precio al productor, los que hacen plata con los productores no les hace gracia, por eso tapan estos proyectos. Absolutamente. Sí, yo atando un poquito los bloques, no es que nosotros pretendamos independizarnos, lo que sí pretendemos es no pertenecer a un Estado unitario. Nosotros creemos que hay que integrarse en clave de patria grande y federalmente, y para eso creo que hay que para empezar a hablar con dos injusticias. No puede ser que el precio del vino a los productores hace 4 años que sea el mismo, cuando uno va a comprarlo a la góndola y sabemos que aumenta mensualmente. Y la otra injusticia que creo que hay que combatir es esto de que quienes extraen nuestros recursos de aquí, de nuestro territorio, no puede ser que tributen en capital. Me parece que ahí tenemos un par de puntas como para avanzar en esto de profundizar el proyecto nacional. Sí. Te quería preguntar acerca de la actitud de los industriales, porque hemos visto también que a nivel nacional hay industrias muy grandes y muy importantes para el país, que a pesar de ser acompañadas, promovidas, tener subsidios, energía barata, terminan también especulando a veces. Bueno, también ¿Qué pasa acá, digamos? hay un contexto histórico que justifica. Algo también veníamos hablando incluso anteriormente, las diferencias entre los sectores concentrados de mayor poder entre Europa, Estados Unidos y lo que puede llegar a ser las economías menos desarrolladas, es que las derechas de esos países nunca ceden tecnología, ceden empleo. Pueden hacer una parte de un avión en Japón, en Tailandia, en Guatemala o donde sea. Pueden tercerizar servicios en cualquier lugar del mundo, excepto los ingenieros. No dejan que ese trabajo de ingeniería se haga en otro país. Eso las derechas europeas y sobre todo Estados Unidos y Japón lo tienen muy en claro. Las latinoamericanas no tanto, porque muchas veces no pertenecen a esa matriz, pertenecen más a la matriz agraria y por lo tanto quedan bastante contentos con el hecho de solamente vender materias primas por elementos tecnológicos. ¿Cuántas toneladas de soja nosotros necesitamos para comprar un avión Embraer o un avión Boeing o un auto importado? ¿Sí? Ya el solo hecho de tener que hacer el cálculo, no solamente en términos de valor económico, sino también de empleo. ¿Cuánta gente está detrás de una tonelada de soja? ¿Y cuánta gente trabaja? ¿Y cuánto gana? ¿Y cuánto está un empleado de Mercedes-Benz, por decir una gran empresa? Cuánto trabaja, cuánto gana y cuánto puede comprar con lo que gana un empleado de un lugar y del otro, teniendo en cuenta que la mayor informalidad laboral está en el campo argentino, ¿sí? En términos industriales. En este sentido, en el contexto histórico que ha tenido el país, los industriales han estado por debajo muchas veces de los grandes empresarios agrícolas. Las cámaras industriales en alguna oportunidad
hubieron momentos que estuvieron a favor de gobiernos populares y de alguna manera se beneficiaron en gran medida, como ha sido con estos últimos 10 años, pero no siempre han respondido al discurso que mejor les conviene económicamente, sino que es más una cuestión de clase, es decir, conviene más ponerse en contra en términos discursivos, a pesar de que les está yendo bien. Digamos, la cantidad de empleos industriales recuperados no nos hace llegar a la década del 70, pero estamos muy lejos o hemos mejorado mucho con respecto a la década del 90. Entonces, es verdad lo que vos decís, que ha habido políticas industriales muy importantes y hay también, hay que decirlo, no son muy escuchados o no tienen mucha repercusión aquellos grupos de empresarios que sí apoyan este modelo. La gente con la cual nosotros trabajamos, los metalmecánicos de Mendoza, que nos conocen, que estamos yendo a YPF, a Ferrocarriles, al INTI, que estamos yendo a Chile, la mayoría son chicos menores de 40 años que en los 90 vieron a sus padres tener un empleado y hoy capaz que pasaron a 100, 110, 115 empleados. Entonces, quizá le puede simpatizar más o menos este gobierno, pueden tener mayor cercanía o más lejanía con algunas cuestiones ideológicas, pero definitivamente saben que tienen más trabajo ahora. Y no solamente por la cantidad de empleo que ellos generan. Supongamos que no tuvieran ningún hilo, por decirlo de alguna manera, sentimental con la familia o con los trabajadores. Ganan más plata. Claro. Desde el punto de vista utilitario. Utilitario. Bien, nos queda muy poco tiempo, ¿sí? Pero si hacemos una recapitulación del programa de hoy, notamos claramente que hay argumentos, hay capacidad, hay diagnóstico, hay problemas que resolver, hay conflictos que saldar también, y esto evidentemente también se cae maduro a la acción política. ¿De qué se trata proyectar? Proyectar Mendoza es una iniciativa que con un grupo de compañeros en todo el territorio provincial estamos impulsando para en dos niveles ir trabajando este tipo de temas. Por un lado, llegar a cada uno de los territorios, preguntarle al vecino, a la vecina, al jubilado, al ama de casa, al trabajador, cómo ve su territorio, cómo ve su lugar de vida, tanto de empleo, de trabajo, cultural, familiar. En el caso de los municipios, cómo están los servicios públicos, cómo está el sistema de transporte, cómo está lo ambiental, el sistema de recolección de residuos, cómo ven cuáles son esas alternativas para mejorar. También cómo ven la matriz económica, si hay más empleo, menos empleo, cuáles son los lugares que tienen mejores oportunidades, y también el desarrollo social, qué pueden hacer los jubilados, qué pueden hacer la gente joven, si hay actividades deportivas. Y en cada una de esas tres grandes líneas de trabajo, que responden mucho a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, ese es su origen, hay un lugar para que cada uno de los vecinos dé su propuesta. Pues no solamente mirar en sentido crítico y con buena leche lo que está ocurriendo, sino además imaginarse cuál es la propuesta, porque de esa manera también desde la política uno se puede situar no en el lugar del intendente, del concejal, del gobernador o del presidente, pero sí de alguna manera de aportante, de alguna buena idea. Y en general, en los foros donde nosotros presentamos estas alternativas, salen muy buenas ideas, ¿sí? Hay mucha imaginación y hay sobre todo un sentido práctico de resolver los problemas. Además existe otro grupo de gente que dentro de Proyectar está tratando de buscar grandes directrices de trabajo que tienen que ver con esto, la matriz productiva, la matriz social, la matriz educativa, la matriz tecnológica, ¿sí? Hacia dónde. No es tan importante, por ejemplo, la sustitución de importaciones, dice Aldo Ferrer, sino pensar cuáles son las sustituciones de importaciones futuras, cuáles son los materiales que se van a usar, cuáles son los software, los hardware, cuál es el nivel de ingeniería que se va a necesitar hacia el futuro. Hoy vos podés reducir la brecha, pero lo que tenés que ir pensando es que más adelante no tengas esa brecha, para no tener que depender tanto de factores externos. Y en esto hay una enorme oportunidad de trabajar con los países de UNASUR. Para un dato que muchas veces sorprende, el 70% de las exportaciones metalmecánicas de Mendoza van a países de UNASUR.
O sea, nuestro mercado natural son Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, y tenemos tecnología. A veces no es tan visible, no es tan manejada por el público, pero tenemos tecnología y hay ingenieros nuestros que en empresas locales, en empresas de San Martín, de Godoy Cruz, de La Cera, de Rivadavia, de San Rafael, están trabajando en sus estudios para proyectos en otros lugares de Latinoamérica, donde no tenemos barrera idiomática, más allá de Brasil, donde no tenemos barreras culturales, donde ya nos conocen. Tenemos enormes oportunidades en proyectos de infraestructura, en proyectos públicos, proyectos privados, de aportar nuestra capacidad. Javier, ha sido un gusto, un placer que hayas estado con nosotros esta noche. Sergio, Gustavo. Nada, yo me voy con la cabeza llena de ideas después de escucharlo. De preguntas y de entusiasmo también, ¿no? Porque evidentemente hay mucho para hacer y esa es la idea de este programa, ¿no? De hablar con un poco de argumentos también y dejar de lado el discurso dominante de los medios hegemónicos que siempre responden a consolidar ese sentido común que intentamos romper aquí. Les agradecemos mucho por estar ahí, así como le agradecemos a las autoridades de Canal 3 y al personal periodístico y técnico que nos permite llegar a ustedes, a los y las televidentes. Será hasta el próximo jueves, a partir de las 21, como siempre, en Canal 3, en la señal 40 de la televisión digital, ¿sí? Con Proyecto Nacional. Muy buenas noches.